Mis padres me dijeron que cancelara mi viaje al lago Tahoe porque habían llegado las facturas de papá. Les transferí $5,200. Una semana después, encontré boletos para un crucero para todos, menos para mí. Así que, silenciosamente, desaparecí. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años, y siempre pensé que la familia lo era todo. Al crecer, mis padres me enseñaron que nos ayudamos mutuamente en tiempos de necesidad. Así que, cuando llamaron para hablar de las facturas médicas de papá, cancelé inmediatamente mi viaje al lago Tahoe y les transferí $5,200. Una semana después, descubrí accidentalmente unos boletos de crucero para toda mi familia. Todos, excepto yo. La traición dolió más que cualquier puñal. Creciendo en un barrio de clase media en Sacramento, mi familia parecía perfectamente normal desde fuera. Mi padre, Héctor, un profesor de historia de secundaria con una risa estruendosa que podía llenar una habitación, siempre tenía una forma de hacer que cada historia sonara como la cosa más fascinante que jamás habías oído. Mi madre, Elena, trabajaba como enfermera en el hospital local, siempre llegando a casa con cuentos de sus pacientes que de alguna manera nos hacían apreciar un poco más nuestras vidas. Mi hermano menor, Javier, siguió los pasos de papá y también se convirtió en profesor, mientras que mi hermana Daniela eligió el camino artístico como diseñadora gráfica. Y luego estaba yo, Sofía, la hija mayor y supuestamente la más fiable. Siempre había sido la responsable, la que seguía las reglas, estudiaba mucho y finalmente consiguió un trabajo como ejecutiva de marketing en una creciente empresa de tecnología en San Francisco. Mis padres nunca dejaban de mencionar lo orgullosos que estaban de mi éxito, especialmente al presentarme a sus amigos. Desde la infancia, había cargado con el peso de ser el ejemplo para mis hermanos. Mientras ellos se salían con la suya con notas mediocres, se esperaba que yo trajera a casa solo las mejores calificaciones. Mientras ellos pasaban sus veranos descansando junto a las piscinas, yo trabajaba a tiempo parcial para ahorrar para la universidad. Mis 20s fueron un borrón de horas extras, eventos sociales perdidos y días de vacaciones rechazados para ascender en la jerarquía corporativa. A los 32, tenía el título y el salario de los que mis padres podían presumir en las barbacoas del vecindario, pero estaba funcionando con la reserva. El agotamiento se había estado acumulando durante meses. Los días de 14 horas se fusionaban con fines de semana respondiendo correos electrónicos. Mi apartamento, un espacioso loft de una habitación con ventanas de piso a techo con vistas a la bahía, se había convertido en nada más que un lugar para ducharme y dormir. Las ojeras bajo mis ojos se habían convertido en una característica permanente, y mi médico había comenzado a hacer comentarios preocupantes sobre mi presión arterial durante mi último chequeo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un descanso. No solo una escapada de fin de semana, sino unas vacaciones adecuadas donde pudiera desconectar por completo. El lago Tahoe parecía la elección perfecta. Cuando era niña, mi familia lo había visitado una vez cuando yo tenía 10 años, y esos recuerdos de aguas cristalinas y pinos imponentes se habían quedado conmigo durante más de 2 décadas. Recordaba lo pacífico que se sentía, como el resto del mundo parecía desaparecer al mirar esa vasta extensión azul. Pasé 8 meses planeando y ahorrando para este viaje. A pesar de mi buen salario, vivir en San Francisco significaba que la mayor parte de mi sueldo se iba en el alquiler y los préstamos estudiantiles. Creé una cuenta de ahorros especial y la etiqueté como Fondo Lago Tahoe, transfiriendo una parte de cada cheque de pago religiosamente. Seguí los precios de los vuelos, investigué alojamientos e hice listas de rutas de senderismo y actividades acuáticas que quería probar. Finalmente, reservé una hermosa cabaña en la orilla norte con una terraza con vistas al agua y una chimenea de piedra para las noches frescas. Programé lecciones de kayak, encontré los mejores lugares para fotografiar el amanecer e incluso me di el lujo de un crucero con cena al atardecer. Mi amiga Sara de la universidad aceptó acompañarme, ambas desesperadas por escapar de nuestras exigentes carreras. El fin de semana antes de que venciera el pago final de la cabaña, llamé a mis padres durante nuestra charla semanal del domingo para compartir mi emoción. Mamá respondió al segundo timbre, lanzándose inmediatamente a una historia sobre el nuevo desastre de jardinería de los vecinos. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, dije, «Mamá, tengo buenas noticias. Finalmente reservé ese viaje al lago Tahoe para el que he estado ahorrando. ¿Recuerdas cuando fuimos allí cuando yo tenía 10 años?» «Oh, cariño, eso es maravilloso», respondió ella, su voz se tornó más cálida.
trabajas demasiado. Unas vacaciones te harán bien. Pasamos los siguientes 20 minutos conmigo describiendo la cabaña y todos mis planes. Papá también se puso al teléfono, rememorando nuestro viaje familiar de hace tantos años. Javier y Daniela se unieron brevemente a la llamada, ambos quejándose en broma de lo celosos que estaban. Estoy muy feliz por ti, Sofía, dijo mi madre antes de colgar. Te mereces este descanso más que nadie que conozco. Esas palabras volverían para atormentarme más tarde. La emoción crecía a medida que se acercaba el viaje. Compré botas de montaña nuevas, una cámara resistente al agua e incluso me di el lujo de un protector solar caro que prometía no dañar el ecosistema del lago. En el trabajo, documenté meticulosamente todos mis proyectos en curso y creé notas de traspaso detalladas para mis colegas. Por una vez, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar, y se sentía a la vez aterrador y estimulante. 3 días antes de la partida, almorcé con Sara para finalizar nuestros planes. Nos sentamos en nuestra cafetería favorita, extendiendo mapas e impresiones sobre la pequeña mesa. Todavía no puedo creer que finalmente estemos haciendo esto, dijo Sara, destacando un sendero en el mapa. 6 días de nada más que naturaleza, buena comida y absolutamente ningún correo electrónico. Lo sé, respondí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Creo que incluso podría dejar mi portátil en casa. Sara jadeó con falso horror. ¿Quién eres y qué has hecho con la Sofía adicta al trabajo? Nos reímos, chocamos nuestras tazas de café y brindamos por la libertad. Por primera vez en mi vida adulta, sentí una anticipación genuina en lugar de ansiedad por el futuro. Todo estaba encajando, y casi podía sentir el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones. Si tan solo hubiera sabido lo que se avecinaba. 2 noches antes de mi fecha de partida, estaba en mi habitación doblando cuidadosamente la ropa en mi maleta. Había creado una lista de empaque detallada semanas atrás, marcando los artículos uno por uno, con la satisfacción de alguien que rara vez tiene tiempo para preparativos tan ordenados. El pronóstico del tiempo para el lago Tahoe prometía días soleados y noches frescas, perfectas para hacer senderismo y fogatas nocturnas junto al lago. Mi teléfono sonó a las 9:45 de la noche, inusualmente tarde para una llamada familiar. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, sentí una punzada de preocupación. Mamá, ¿está todo bien?, pregunté de inmediato, notando la tensión en su voz cuando respondió. Oh, Sofía, dijo, sus palabras saliendo a trompicones entre lo que sonaban como sollozos reprimidos. Es tu padre. Acabamos de volver del hospital. Mi estómago se encogió mientras me sentaba en el borde de mi cama, el suéter cuidadosamente doblado todavía en mi mano. ¿Qué pasó? Está bien. Explicó que papá había experimentado fuertes dolores en el pecho esa noche. Lo habían llevado de urgencia a la sala de emergencias, temiendo un ataque al corazón. Después de varias horas y múltiples pruebas, los médicos habían descartado un ataque al corazón, pero encontraron irregularidades preocupantes que requerían un seguimiento inmediato con un especialista. Le hicieron todas estas pruebas, Sofía, continuó, su voz temblorosa. El seguro nos está dando problemas con la cobertura ya que tuvimos que ir a un hospital fuera de la red. Las facturas acaban de llegar y están pidiendo el pago por adelantado antes de programar la cita con el especialista. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, ya buscando mi portátil. $5,200, respondió rápidamente, como si hubiera estado esperando la pregunta. No te lo pediría, cariño, pero la cita de tu padre es urgente. El especialista solo tenía una vacante para la próxima semana, y si no la aseguramos con el pago, podríamos tener que esperar meses. Abrí mi aplicación bancaria, mirando el saldo en mi fondo del lago Tahoe. $5,312, el resultado de 8 meses de ahorro cuidadoso y proyectos de horas extras. ¿Y qué hay de su fondo de emergencia?, pregunté, recordando cómo mis padres siempre habían enfatizado la importancia de tener ahorros para situaciones inesperadas. Lo usamos el mes pasado cuando el techo empezó a tener goteras, ¿recuerdas? El sueldo de profesor de tu padre apenas cubre la hipoteca y mis horas en el hospital fueron reducidas. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja, odio siquiera sugerir esto, pero ¿qué hay de tu dinero de las vacaciones? ¿Podrías posponer tu viaje solo por un tiempito hasta que nos recuperemos? Me senté en silencio, mi mente corriendo. Se trataba de la salud de mi padre.
El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había ayudado a mudarme a mi primer apartamento, que todavía me llamaba su pequeña estrella aunque ya tenía 30 y tantos años. Pero no puedo evitar preguntarme si hay otras opciones, dije con cuidado. Tal vez un plan de pagos con el hospital. O podría prestarles la mitad ahora y la mitad el próximo mes. Sofía, la voz de mi madre se endureció ligeramente. Estamos hablando del corazón de tu padre. El especialista necesita el pago antes de siquiera verlo. No te lo pediría si no fuera serio. Oí la voz de mi padre de fondo, aunque no pude distinguir sus palabras. Tu padre quiere hablar contigo, dijo mamá. Y entonces papá estaba en la línea. Mi niña, dijo usando mi apodo de la infancia. Siento todo esto. Le dije a tu madre que no te molestara, pero estos dolores en el pecho me tienen asustado. Sonaba débil. Su voz normalmente robusta, disminuida. Si no puedes ayudar, encontraremos una solución. Quizás pueda esperar unos meses para ver al especialista. La culpa me inundó como una ola. ¿Cómo podía priorizar unas vacaciones sobre la salud de mi padre? ¿Qué clase de hija sería esa? No, papá. Ayudaré. Por supuesto que ayudaré, dije, ya calculando mentalmente las tarifas de cancelación y preguntándome si alguno de mis depósitos era reembolsable. Solo envíenme los detalles de la cuenta y transferiré el dinero a primera hora mañana. El alivio en sus voces fue palpable. Me colmaron de gratitud, prometiendo pagarme tan pronto como pudieran, aunque todos sabíamos que era poco probable dada su situación financiera. Después de terminar la llamada, me senté en mi apartamento a medio empacar, rodeada de la ropa de senderismo y las botas nuevas que ahora serían guardadas. Cogí mi teléfono de nuevo para hacer la llamada más difícil. Sara se quedó en silencio después de que le expliqué la situación, luego suspiró profundamente. Eso es terrible, Sofía. Lo siento mucho. ¿Estás segura de que no hay otra manera? ¿No podrían ponerlo en una tarjeta de crédito? Ya lo he decidido, dije firmemente. Es mi papá. No puedo simplemente dejarlo sin atención médica mientras yo me divierto. Después de colgar, pasé la siguiente hora cancelando reservaciones. El dueño de la cabaña fue comprensivo, pero solo pudo reembolsar el 30% de mi pago ya que era con muy poca antelación. El instructor de kayak se quedó con mi depósito. La aerolínea ofreció un crédito menos una tarifa de cambio de $100. En total, perdí casi $700 en depósitos no reembolsables, además del dinero que estaba a punto de enviar a mis padres. A la mañana siguiente, me arrastré a mi banco e inicié la transferencia de $5,200 a la cuenta de mis padres. La cajera del banco me miró con preocupación cuando le expliqué que era para facturas médicas. Es mucho dinero, comentó. Espero que todo salga bien. Yo también, respondí, firmando el formulario de autorización final. Envié un mensaje de texto a mis padres para hacerles saber que el dinero había sido enviado. Mamá respondió con un breve, gracias, cariño. Papá dice gracias también. ¿Llamaremos pronto? Eso fue todo. Ninguna expresión larga de gratitud, ninguna actualización sobre cuándo programarían la cita, solo un rápido reconocimiento y luego silencio. Durante los siguientes días, mientras debería haber estado disfrutando de vistas a la montaña y aire fresco, me sumergí de nuevo en el trabajo. Mi jefe se sorprendió al verme, pero pareció complacido por mi dedicación. No le conté a nadie, excepto a Sara, la verdadera razón por la que había cancelado mi viaje. Se sentía demasiado personal, demasiado doloroso de explicar. Intenté llamar a mis padres varias veces esa semana, pero siempre saltaba el buzón de voz. Los pocos mensajes de texto a los que respondieron fueron inusualmente breves. Solo ocupados con citas médicas. ¿Llamaremos pronto? Cuando pregunté específicamente sobre la cita de papá con el especialista, mamá respondió, todo solucionado. Gracias de nuevo por tu ayuda. Su repentina indisponibilidad me pareció extraña, pero lo racionalicé pensando que estaban preocupados por los problemas de salud de papá. Aún así, un sentimiento persistente comenzó a crecer en la boca de mi estómago. Nuestra familia siempre había sido unida, con largas llamadas telefónicas los domingos y actualizaciones detalladas sobre los eventos más mundanos. Esta nueva distancia se sentía mal.
Para el final de la semana, ni Javier ni Daniela habían devuelto mis llamadas tampoco. Cuando revisé las redes sociales, noté un silencio inusual de toda mi familia. No había nuevas publicaciones, ni actualizaciones, ni check-ins. Para una familia que normalmente documentaba todo, desde salidas a tomar café hasta nuevos cortes de pelo, el silencio era ensordecedor. Ese viernes, mientras estaba sentada en mi escritorio trabajando durante el almuerzo, mi colega Mónica pasó por allí. Pensé que se suponía que estarías en el lago Tahoe esta semana, dijo, dejando un café en mi escritorio. ¿Qué pasó? Emergencia familiar, respondí vagamente. Papá tuvo algunos problemas de salud. Mónica frunció el ceño. ¿Está todo bien ahora? Sinceramente, no lo sé, admití. Han estado bastante callados sobre todo el asunto. Eso es extraño, comentó. Normalmente, las familias se comunican en exceso durante los sustos de salud. Sus palabras me tocaron una fibra sensible. Tenía razón. Cuando mi abuela había estado hospitalizada hace 2 años, habíamos recibido actualizaciones cada hora de mi madre. Este silencio estaba completamente fuera de lugar. Esa noche, sola en mi apartamento donde debería haber estado desempacando de unas vacaciones rejuvenecedoras, sentí las primeras punzadas reales de algo más allá de la decepción, algo que se sentía peligrosamente cerca de la sospecha. El impacto financiero de mi viaje cancelado golpeó más fuerte de lo esperado. Más allá de los $700 en depósitos perdidos, estaba el costo emocional de volver al trabajo cuando debería haber estado tomando un descanso desesperadamente necesario. Mis colegas caminaban de puntillas a mi alrededor, inseguros de si preguntar sobre mi repentina reaparición, lo que solo empeoraba las cosas. El proceso de deshacer mis planes cuidadosamente elaborados se sintió como desmontar un sueño pieza por pieza. Cada correo electrónico de cancelación representaba otra pequeña muerte de la alegría que había estado cultivando. Las botas de montaña nuevas estaban en su caja junto a la puerta, un recordatorio físico de lo que debería haber sido. Llamar a Sara para explicarle todo en detalle había sido particularmente difícil. Habíamos planeado este viaje juntas durante meses, coordinando nuestros limitados días de vacaciones y presupuestos. ¿Estás absolutamente segura de esto?, había preguntado Sara, la preocupación evidente en su voz. $5,200 es mucho dinero, Sofía. Y no es propio de tus padres pedir ayuda financiera de esta manera. Es para la atención médica de papá, había respondido a la defensiva. ¿Qué se supone que haga? ¿Dejarlo esperar meses para ver a un especialista cuando tiene dolores en el pecho? Sara había hecho una pausa antes de responder con cuidado. Entiendo eso. De verdad. Pero algo en esto se siente raro. ¿Por qué te llamarían a ti en lugar de usar tarjetas de crédito o acordar un plan de pagos con el hospital? La mayoría de las instalaciones médicas están dispuestas a trabajar con los pacientes. No entiendes lo ajustadas que están sus finanzas, había dicho, quizás con demasiada brusquedad. No tienen espacio en sus tarjetas de crédito, y el sueldo de profesor de papá apenas cubre sus gastos básicos. Pero la duda de Sara había plantado una semilla en mi mente, una que intenté desesperadamente ignorar. Los días siguientes a la transferencia de dinero se establecieron en un patrón incómodo. Llamaba a mis padres y saltaba su buzón de voz. Enviaba mensajes de texto y recibía respuestas mínimas horas después. Cuando pregunté específicamente sobre la cita de papá con el especialista, las respuestas fueron vagas y evasivas. Está mejor. El médico dice que no nos preocupemos. Cuando presioné para obtener detalles sobre el diagnóstico o el plan de tratamiento, mamá respondió, demasiado complicado para explicar por texto. Te pondremos al día cuando las cosas se calmen. 5 días después de enviar el dinero, probé un enfoque diferente y llamé directamente a mi hermano Javier. Hola, hermana, ¿qué pasa?, respondió, sonando un poco sin aliento como si hubiera estado haciendo ejercicio. Solo llamaba para saber cómo estaba papá, dije. Mamá y papá han sido bastante vagos sobre su condición, y estoy preocupada. Oh, hubo una pausa más larga de lo natural. Sí, ha sido un poco loco por aquí con todas las citas y eso, pero está mejor, creo. ¿Qué dijo exactamente el especialista?, presioné. Algo sobre medicación y monitoreo. Mira, en realidad estoy entrando a una reunión ahora mismo. ¿Puedo llamarte más tarde?
Colgó antes de que pudiera responder y, predeciblemente, nunca devolvió la llamada. Ese mismo día, intenté contactar a mi hermana Daniela a través de un mensaje directo de Instagram, ya que no respondía a los mensajes de texto. Daniela, por favor, llámame. Estoy muy preocupada por papá y nadie me está dando respuestas claras. Su respuesta llegó horas después. Lo siento, he estado súper ocupada con una fecha límite de trabajo. Papá está bien. Deja de preocuparte tanto. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, saqué mi diario y comencé a documentar el extraño comportamiento. Al escribirlo, el patrón se volvió aún más sospechoso. Nadie proporcionaría información médica específica. Nadie tenía tiempo para hablar. De repente, todos estaban demasiado ocupados para nuestra comunicación familiar normalmente unida. Saqué mi portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria, mirando el registro del retiro. $5,200 se habían ido. El fondo del lago Tahoe ahora solo tenía $112, ni siquiera suficiente para una escapada de fin de semana decente. Al día siguiente, en el trabajo, le confié a mi colega Mónica durante nuestro descanso para almorzar. Escuchó atentamente mientras le explicaba la situación, su ceño frunciéndose más con cada detalle. Sofía, dijo finalmente, no quiero alarmarte, pero esto suena realmente sospechoso. Si tu padre tuviera un problema de salud genuino con un especialista involucrado, tu familia no estaría evitando tus llamadas. Estarían compartiendo cada detalle de su diagnóstico y tratamiento. Lo sé, admití, las palabras dolorosas de decir en voz alta. He estado tratando de ignorar ese sentimiento, pero definitivamente algo se siente mal. ¿Has revisado sus redes sociales?, preguntó Mónica. Tal vez haya pistas allí. Ese es el punto, respondí. Nadie ha publicado nada en toda la semana, ni siquiera Daniela, que suele publicar 3 veces al día. Esa noche, me encontré incapaz de dormir, repasando cada conversación, analizando cada texto. Los padres que me habían criado para valorar la honestidad por encima de todo, ahora estaban siendo evasivos y distantes. Los hermanos con los que había crecido compartiendo secretos de repente estaban demasiado ocupados para hablar. El peso de los días de vacaciones perdidos, el dinero perdido y la confianza potencialmente perdida, me oprimía como una presencia física. Había renunciado a algo que necesitaba desesperadamente, creyendo que era por una buena causa. Pero ahora me preguntaba si había sido ingenua. Di vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana, luego me di por vencida con el sueño. Sentada en la mesa de mi cocina con una taza de té, revisé fotos familiares antiguas en mi teléfono. Nosotros en Navidad del año pasado. Papá luciendo saludable y robusto mientras cortaba el pavo. Mamá riendo mientras repartía regalos. Javier y Daniela discutiendo juguetonamente por el último trozo de pastel. ¿Había imaginado la cercanía que una vez compartimos? ¿Estaba pensando demasiado en su repentina distancia? La parte racional de mi cerebro sugería que quizás solo estaban ocupados con preocupaciones médicas genuinas. La parte emocional susurraba posibilidades más oscuras que no estaba lista para enfrentar. Mientras el sol salía en lo que habría sido mi cuarto día en el lago Tahoe, tomé una decisión. Les daría un día más para proporcionar una explicación real. Luego conduciría a Sacramento y vería por mí misma lo que estaba pasando. Poco sabía que no necesitaría hacer ese viaje. La verdad estaba a punto de llegar a mí, más dolorosa de lo que podría haber imaginado. El lunes siguiente comenzó como cualquier otro día de trabajo. Me arrastré fuera de la cama después de otra noche inquieta, preparé café en piloto automático y tomé el autobús de las 7:15 a la oficina. La rutina familiar ofrecía algo de consuelo, incluso mientras mi mente continuaba agitándose con preguntas sobre el extraño comportamiento de mi familia. Para la hora del almuerzo, había logrado concentrarme lo suficiente como para completar una presentación para una próxima reunión con un cliente. Decidiendo que merecía un descanso adecuado, caminé a una cafetería cercana. En lugar de comer en mi escritorio como solía hacer, saqué mi teléfono y me desplacé sin pensar por las redes sociales. Fue entonces cuando lo vi. Una publicación de mi primo Julián, que vivía en Florida y rara vez interactuaba con nuestro lado de la familia. La foto mostraba una terminal de cruceros abarrotada con pasajeros haciendo fila para abordar. El pie de foto decía: me encontré con el tío Héctor y la tía Elena en Puerto Cañaveral.
Mundo pequeño crucero familiar Royal Caribbean. Me congelé, mi dedo flotando sobre la pantalla. En el fondo de la foto, parcialmente oscurecidos por otros pasajeros, pero inconfundibles, estaban mis padres. Mi padre, supuestamente necesitado de atención cardíaca urgente, sonreía ampliamente, una colorida camisa hawaiana reemplazando sus habituales camisas de botones. A su lado estaba mi madre, con gafas de sol sobre la cabeza, luciendo relajada y feliz, para nada como alguien preocupada por la salud de su esposo. Con dedos temblorosos, hice zoom en la imagen. Detrás de ellos, pude distinguir la alta figura de Javier y el distintivo cabello rojo de Daniela. Toda mi familia estaba allí. Todos, excepto yo. La cafetería a mi alrededor se desvaneció en un ruido de fondo mientras buscaba frenéticamente en el perfil de Julián más fotos. No había ninguna, pero la única imagen era lo suficientemente condenatoria. Luego busqué la línea de cruceros mencionada en el hashtag y descubrí que un crucero de 7 días por el Caribe había partido de Puerto Cañaveral el día anterior. El precio inicial, $5,000 para una familia de 4, casi exactamente la cantidad que les había enviado. Debo haber hecho un sonido porque el barista me preguntó si estaba bien. Asentí mecánicamente, tomé mi almuerzo intacto y corrí de regreso a la oficina. Encerrándome en un cubículo del baño, traté de controlar mi respiración mientras la implicación completa me golpeaba. No había habido emergencia médica, ni cita con el especialista, ni dolores en el pecho. Todo había sido una mentira para que yo financiara sus vacaciones familiares, unas vacaciones de las que me habían excluido deliberadamente. De vuelta en mi escritorio, continué mi investigación con un enfoque único. Encontré el itinerario del crucero en línea. 7 días en el Caribe, con paradas en Nassau, St. Thomas y la isla privada de la línea de cruceros. Verifiqué las fechas de reserva y descubrí que el crucero había estado disponible para reservar durante meses. Esto no fue una decisión de último minuto. Esto fue planeado. A las 4:30, incapaz de concentrarme más en el trabajo, le dije a mi jefe que no me sentía bien y me fui a casa temprano. En la privacidad de mi apartamento, finalmente me permití desmoronarme. Las lágrimas llegaron en oleadas violentas, acompañadas de sollozos ahogados que me dejaban sin aliento. La traición fue tan completa, tan calculada, que se sintió como un golpe físico. Cuando el shock inicial disminuyó, llamé a los teléfonos celulares de mis padres repetidamente. Ambos fueron directamente al buzón de voz. Por supuesto que sí. Probablemente estaban en medio del océano para entonces, sus teléfonos en modo avión o sin poder recibir llamadas. Les envié mensajes de texto a ambos, sé lo del crucero. Vi la foto de Julián. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Luego llamé a Javier, quien sorprendentemente respondió al tercer timbre. La conexión era mala, con el sonido distintivo del viento y el océano de fondo. «Hola», gritó por encima del ruido. «Sé dónde estás», dije, mi voz mortalmente tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. «Sé lo del crucero». Vi la foto de Julián. Hubo una larga pausa. Luego, «Sofía, escucha. No es lo que piensas». ¿En serio? Porque parece que todos usaron mis $5,200, el dinero que envié para las supuestas facturas médicas de papá, para irse a un crucero familiar sin mí. Por favor, dime cómo eso podría no ser lo que pienso. Mira, bajó la voz, y pude oírlo moverse a un lugar más tranquilo. Fue idea de mamá y papá, ¿de acuerdo? Dijeron que siempre estás demasiado ocupada para las cosas familiares de todos modos, que no habrías podido tomarte tiempo libre del trabajo. Literalmente tenía unas vacaciones planeadas que cancelé para enviarles ese dinero, dije, incrédula. Unas vacaciones de las que sabían. Unas vacaciones para las que había estado ahorrando durante 8 meses. Sí. Bueno, otra pausa incómoda. Papá dijo que no era como si no pudieras permitírtelo. Que ganas más que todos nosotros juntos. La crueldad casual de la declaración me dejó sin palabras. Había trabajado increíblemente duro por mi salario, había sacrificado fines de semana, relaciones y mi salud para ascender en la jerarquía corporativa. Y ahora ese éxito se estaba usando en mi contra, como si de alguna manera me hiciera menos merecedora de honestidad o inclusión. ¿Dónde está papá ahora?, finalmente pregunté. En el casino, creo, respondió Javier,
y luego pareció darse cuenta de su error. Quiero decir, el casino. Mi padre, supuestamente sufriendo problemas cardíacos tan graves que requerían intervención de un especialista, estaba apostando en un crucero. Pon a mamá al teléfono ahora, exigí. Oí una conversación amortiguada. Luego la voz de mi madre apareció en la línea. Sofía, cariño, íbamos a decírtelo cuando. Después de que regresaran, interrumpí. ¿O planeaban simplemente no mencionarlo nunca? No pensamos que te importaría ayudar a la familia, dijo, su tono cambiando a uno que reconocía de la infancia. El que usaba cuando intentaba hacerme sentir culpable por cuestionar sus decisiones. Siempre has sido tan generosa, y sabes que nuestra situación no es como la tuya. Esto no se trata del dinero, mamá. Se trata de la mentira. Me hiciste creer que papá estaba enfermo. Me hiciste cancelar mis vacaciones, el primer descanso real que he tomado en años, porque dijiste que era una emergencia médica. Bueno, tu padre ha estado bajo mucho estrés últimamente, respondió, su voz a la defensiva. Su presión arterial ha estado alta. El médico sí recomendó relajación. Me reí amargamente. Así que decidieron que un crucero sería la receta perfecta. Y en lugar de ahorrar para ello ustedes mismos, o, no sé, invitar a su hija a unirse, crearon una mentira elaborada para que yo lo pagara. Estás exagerando, Sofía, dijo con desdén. Íbamos a devolvértelo eventualmente, y no es como si no pudieras reservar otras vacaciones. Tienes ese trabajo elegante en la ciudad. La conversación continuó en esta línea durante varios minutos más. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento del daño que habían causado, solo desvío, minimización y sutiles pullas sobre mi carrera y estilo de vida. Cuando finalmente colgué, me sentí vacía, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mi pecho. Más tarde esa noche, Daniela envió un texto. Siento que te enteraras de esta manera. Por si sirve de algo, les dije que deberíamos haberte pedido directamente que ayudaras a financiar el crucero. Eso fue todo. No lo siento por haber mentido, solo lo siento por haber descubierto la verdad. Me senté en mi apartamento a oscuras hasta la medianoche, rodeada de la evidencia de su traición. El estado de cuenta bancario que mostraba la transferencia, el itinerario del crucero que había impreso. La publicación de Julián en las redes sociales guardada en mi teléfono. La realidad que había tratado tan duro de negar ahora estaba innegablemente documentada en píxeles y papel. Mi familia no solo me había excluido, sino que me había manipulado y engañado de la manera más cruel posible. Habían usado mi amor y preocupación en mi contra, explotando mi sentido de responsabilidad para financiar su propio disfrute. Mientras el reloj pasaba de la medianoche, algo dentro de mí se endureció. Las lágrimas se secaron. El shock se desvaneció. En su lugar creció una certeza fría y clara de que las cosas nunca podrían volver a ser las mismas. A la mañana siguiente, me reporté enferma al trabajo por primera vez en 3 años. No podía enfrentarme a presentar estrategias de marketing y sonreír en reuniones con clientes mientras toda mi base personal se desmoronaba. En cambio, me senté con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala de estar, rodeada de fotos familiares que había quitado de las paredes y estantes. 29 años de recuerdos esparcidos a mi alrededor como evidencia en la escena de un crimen. Allí estaba yo a los 6 años, sosteniendo la mano de mi padre en mi graduación de jardín de infantes, mirándolo con total adoración. Aquí había una mañana de Navidad cuando tenía 12 años, todos con pijamas a juego rodeados de papel de regalo y risas. Una foto más reciente nos mostraba en la boda de mi hermano hace 2 años, con los brazos entrelazados, sonriendo para la cámara, como si fuéramos la familia perfecta que todos pensaban que éramos. ¿Había sido todo una ilusión, o algo había cambiado fundamentalmente sin que me diera cuenta? Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi amiga Andrea, que trabajaba como terapeuta. Necesito hablar. Crisis familiar. ¿Estás libre? Su respuesta llegó rápidamente. Ven a mediodía. Traigo el almuerzo. El apartamento de Andrea era un santuario de calma, con iluminación suave y muebles cómodos que parecían invitar a las confidencias. Mientras relataba toda la historia, desde la llamada frenética sobre la salud de papá hasta el descubrimiento del engaño del crucero, ella escuchó sin interrupción, su comportamiento profesional suavizado por nuestros años de amistad. Cuando terminé,
Respiró hondo. Sofía, lo que estás describiendo es una profunda traición a la confianza, y parece que esto podría no ser un incidente aislado. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mencionaste que siempre has sido la responsable, a la que acuden en una crisis, la que se sacrifica. ¿Ha sido ese un patrón de toda la vida? La pregunta me hizo sentir incómoda, pero me obligué a considerarla honestamente. Había habido otros incidentes a lo largo de los años. La vez que le presté a Daniela $2,000 para las tasas de solicitud de la escuela de posgrado solo para descubrir que lo había usado para un viaje de vacaciones de primavera a Cancún. La forma en que mis padres me habían presionado para asistir a una universidad local para que pudiera vivir en casa y ayudar a cuidar a mi abuela, mientras animaban a Javier a aceptar una beca al otro lado del país. Las innumerables reuniones familiares para las que había reorganizado mi horario de trabajo solo para que otros cancelaran en el último minuto sin consecuencias. Sí, admití en voz baja. Siempre ha sido así. Simplemente nunca lo vi tan claramente antes. Andrea asintió. En los sistemas familiares, a menudo vemos a un hijo asignado el papel de cuidador, arreglador. Generalmente no se discute abiertamente, pero se convierte en una expectativa tácita. Tu éxito en tu carrera puede haber intensificado esta dinámica, creando resentimiento en ambos lados. Ellos resienten tu independencia y logros mientras que simultáneamente esperan que uses esos logros para beneficiarlos. Pero mentir sobre una emergencia médica, todavía no podía comprender la crueldad de ello. Eso cruza un límite significativo, coincidió Andrea. Y su reacción cuando los confrontaste, la falta de remordimiento genuino, sugiere que este es un comportamiento profundamente arraigado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que necesitas preguntarte qué tipo de relación quieres con tu familia en el futuro, una que continúe este patrón o algo diferente. Esa noche, investigué sobre dinámicas familiares y manipulación emocional. Leí artículos sobre hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, sobre chivos expiatorios familiares y niños dorados, sobre la compleja red de obligación y culpa que puede unir a las familias de maneras poco saludables. Mucho de ello resonó con mis experiencias que me sentí simultáneamente validada y devastada. Cuanto más leía, más claramente veía el patrón que había definido mi vida. Mi sentido de responsabilidad había sido utilizado como un arma en mi contra. Mi éxito se había convertido en una justificación para la explotación en lugar de una fuente de orgullo. Mis límites habían sido consistentemente violados, mis necesidades desestimadas. Al amanecer en mi segundo día de enfermedad, tomé una decisión. No los confrontaría con ira o acusaciones cuando regresaran. No les daría la oportunidad de manipularme más o minimizar lo que habían hecho. En cambio, desaparecería silenciosamente de sus vidas, no de forma dramática o vengativa, sino metódica y deliberadamente. Establecería límites no declarándolos en voz alta, sino simplemente haciéndolos cumplir a través de mis acciones. Reclamaría mi tiempo, mis recursos y mi energía emocional de personas que habían demostrado que no los valoraban. Pasé las siguientes horas creando un plan detallado. Encontraría un nuevo apartamento en un vecindario diferente, uno que no conocieran. Cambiaría mi número de teléfono y crearía nuevas direcciones de correo electrónico. Actualizaría mi configuración de privacidad en las redes sociales y sería selectiva sobre lo que compartía. Informaría a mi lugar de trabajo que cualquier emergencia familiar debería ser verificada directamente conmigo antes de compartir información. Estas no eran decisiones airadas. Eran protectoras. No los estaba cortando por completo, pero estaba creando una zona de amortiguación, un espacio donde pudiera sanar y reevaluar qué tipo de relación, si es que alguna, quería mantener. El plan me dio una sensación de control en una situación en la que me había sentido impotente. Me transformó de víctima de su manipulación a una mujer que toma decisiones conscientes sobre su propia vida. Por primera vez desde que descubrí su traición, dormí toda la noche, despertando con una sensación de claridad que había estado ausente durante días. Regresé al trabajo al día siguiente, sumergiéndome en proyectos con un enfoque renovado. Mis colegas notaron el cambio, comentando sobre mi energía y decisión. Lo que no sabían era que cada tarea completada, cada reunión exitosa era otro ladrillo en los cimientos de mi independencia. Ya no estaba trabajando para ganar la aprobación familiar o para ser el éxito del que pudieran presumir. Estaba trabajando para mí misma, para la vida que quería construir. Ese fin de semana,
comencé a buscar apartamento, centrándome en edificios seguros con porteros que pudieran filtrar a los visitantes. Encontré una opción prometedora en un vecindario al otro lado de la ciudad, más moderno que mi lugar actual, pero con las mismas hermosas vistas. El agente de arrendamiento podría tenerlo listo en 3 semanas. El momento perfecto para mi plan. También investigué nuevas oportunidades de trabajo, no porque no me gustara mi puesto actual, sino porque quería explorar opciones que pudieran ofrecer más flexibilidad y menos estrés. Un movimiento lateral a una empresa diferente podría proporcionar el nuevo comienzo que anhelaba. Mientras implementaba estos cambios, compuse un mensaje para enviar a mi familia después de que regresaran de su crucero. No un desahogo emocional o una lista de quejas, sino una declaración clara y fáctica. Sé lo del crucero y la mentira sobre la salud de papá. Me estoy tomando un tiempo lejos de nuestra dinámica familiar para reevaluar qué tipo de relación funciona para mí en el futuro. Por favor, respeten mi necesidad de espacio. Me pondré en contacto cuando esté lista. El mensaje era firme pero no cruel, asertivo sin ser agresivo. Establecía mi límite sin invitar al debate o la justificación. Lo más importante, me ponía en control de los siguientes pasos en lugar de reaccionar a sus acciones. Para el final de ese fin de semana, mi plan estaba en marcha: solicitud de apartamento enviada, solicitudes de empleo enviadas, compañía telefónica notificada sobre un próximo cambio de número, filtros de correo electrónico creados para enrutar los mensajes familiares a una carpeta separada que podría revisar cuando estuviera emocionalmente preparada. La mujer que una vez lo dejaba todo a la primera señal de necesidad familiar estaba aprendiendo a priorizar su propio bienestar. La hija que había medido su valía por su utilidad para los demás estaba descubriendo su valor intrínseco. La fiable Sofía, en la que siempre se podía contar para sacrificarse, se estaba convirtiendo en alguien que entendía que el autocuidado no era egoísta, sino esencial. Mientras cerraba mi portátil ese domingo por la noche, sentí algo inesperado: orgullo. No en mis logros profesionales o éxito financiero, sino en mi coraje para reconocer un patrón poco saludable y tomar medidas para cambiarlo. El dolor de la traición todavía estaba allí, un dolor sordo bajo mis costillas. Pero junto a él crecía un nuevo sentimiento, la fuerza silenciosa de alguien que había enfrentado una verdad dolorosa y había elegido crecer a partir de ella en lugar de ser disminuida por ella. El crucero terminaría en 4 días. Mi familia volvería a sus vidas normales, quizás esperando que eventualmente superara mi enojo y volviera a los patrones familiares. No tenían idea de que mientras navegaban por las azules aguas del Caribe, yo estaba trazando un nuevo rumbo propio, uno que cambiaría para siempre el paisaje de nuestra familia. El crucero de mi familia terminó un domingo. Para el lunes por la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes a medida que regresaban al alcance del servicio celular. La mayoría eran defensivos o despectivos. De mamá: estás haciendo un escándalo por nada. También merecemos unas vacaciones. De papá: tu madre manejó esto mal, pero tu reacción es excesiva. De Javier: vamos, hermana. Todos cometen errores. De Daniela: ¿podemos simplemente superar esto? La familia es la familia. Leí cada mensaje una vez, luego los archivé sin responder. Su incapacidad colectiva para reconocer la profundidad de su traición solo reforzó mi decisión. El martes, firmé el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento, un moderno loft de una habitación en un edificio seguro al otro lado de la ciudad. La fecha de mudanza se fijó para la semana siguiente. Ese mismo día, compré un teléfono nuevo con un número nuevo, manteniendo el antiguo activo para monitorear las comunicaciones hasta que estuviera lista para hacer el cambio completo. El miércoles trajo una solicitud de entrevista sorpresa de una firma de marketing a la que había aplicado. Estaban impresionados con mi portafolio y querían reunirse lo antes posible. El puesto ofrecía un salario similar pero un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y la opción de trabajar de forma remota 2 días a la semana. Programé la entrevista para el viernes por la mañana. Para el jueves, los mensajes de mi familia habían pasado de defensivos a preocupados. De mamá: Sofía, por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti. De papá: este tratamiento de silencio es infantil. Necesitamos hablar de esto. El viernes por la mañana, arrasé en mi entrevista de trabajo, conectando instantáneamente con el director creativo y apreciando la cultura más colaborativa de la empresa. Para el viernes por la tarde,
tenía una oferta de trabajo con una fecha de inicio 4 semanas después, dándome tiempo para hacer una transición adecuada desde mi puesto actual. Esa noche, envié el mensaje que había preparado a mi familia, sé lo del crucero y la mentira sobre la salud de papá. Me estoy tomando un tiempo lejos de nuestra dinámica familiar para reevaluar qué tipo de relación funciona para mí en el futuro. Por favor, respeten mi necesidad de espacio. Me pondré en contacto cuando esté lista. Sus respuestas fueron predecibles. Mi madre llamó 6 veces seguidas, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que estaba exagerando y que necesitaba dejar de ser tan sensible. Javier envió un mensaje confuso preguntando si realmente estaba cortando lazos con la familia por un error. Solo Daniela pareció comprender la gravedad de la situación, enviando un simple, entiendo. Tómate el tiempo que necesites. El fin de semana lo pasé preparando metódicamente mi nueva vida. Clasifiqué mis pertenencias, donando artículos que ya no necesitaba y empacando lo esencial. Actualicé mi dirección con bancos, servicios de suscripción y agencias gubernamentales. Creé una nueva dirección de correo electrónico y comencé el proceso de migrar comunicaciones importantes. El lunes, presenté mi renuncia en el trabajo, explicando a mi sorprendido jefe que había recibido una oportunidad que se alineaba mejor con mis metas personales. Estaba decepcionada pero me apoyó, pidiéndome solo que ayudara a capacitar a mi reemplazo antes de irme. Para el miércoles, la noticia había llegado a mi familia de que algo más significativo que un tratamiento de silencio temporal estaba en marcha. Mi madre apareció sin previo aviso en mi apartamento, tocando el timbre repetidamente hasta que un vecino la dejó entrar al edificio. Yo estaba en el trabajo, pero mi cámara del timbre capturó cómo golpeaba mi puerta durante casi 20 minutos antes de rendirse. Esa noche, dejó un mensaje de voz lloroso: Sofía, la gente del vecindario dice que te estás mudando, que renunciaste a tu trabajo. ¿Qué está pasando? No puedes simplemente desaparecer porque estás enojada con nosotros. Somos tu familia. No respondí. La semana siguiente, me mudé a mi nuevo apartamento. El proceso fue fluido, gracias a mi cuidadosa planificación. Para el viernes por la noche, estaba instalada en mi nuevo espacio, rodeada de pertenencias familiares dispuestas en patrones desconocidos. La vista desde mis ventanas daba al oeste en lugar del este, ofreciendo impresionantes puestas de sol en lugar de amaneceres. Se sentía simbólico de alguna manera. 2 días después, Javier apareció en mi antiguo edificio de apartamentos, presumiblemente enviado por nuestros padres para ver cómo estaba. El administrador de la propiedad, a quien había informado de mi partida, le dijo que me había mudado y no había dejado dirección de reenvío. Según el mensaje de texto que envió después, estaba sorprendido de que hubiera llegado a tales extremos por lo que llamó un simple malentendido. Un simple malentendido. Esa frase cristalizó todo lo que estaba mal con nuestra dinámica familiar. Realmente no podían ver la profundidad de su traición o los años de patrón que representaba. En sus mentes, yo era la que estaba siendo irrazonable al aplicar consecuencias a sus acciones. 3 semanas después de descubrir el engaño del crucero, activé mi nuevo número de teléfono y redirigí todas las llamadas de mi antiguo número al buzón de voz. Mantuve el teléfono antiguo encendido para monitorear los mensajes, pero ya no lo llevaba conmigo. Las notificaciones constantes habían estado afectando mi sueño y concentración. La distancia física creada por mi mudanza y la distancia digital creada por mi nueva información de contacto me dieron espacio para respirar y reflexionar. Por primera vez en años, quizás nunca, mis decisiones eran verdaderamente mías. No estaba calculando el impacto en las expectativas familiares ni preparando justificaciones para elegir mi propio camino. Un mes después de mi nueva vida, recibí una carta en mi lugar de trabajo. Era de Daniela. A diferencia del resto de la familia, ella había respetado mi solicitud de espacio y no había intentado contactarme después de mi mensaje inicial. Querida Sofía, escribió, he estado pensando mucho en lo que pasó y en mi papel en ello. Aunque no cree la mentira sobre la salud de papá, la seguí. Sabía que estaba mal y no dije nada. Lo siento profundamente por eso. Te extraño y me gustaría reconstruir nuestra relación, pero solo cuando y si estás lista. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Fue el primer reconocimiento genuino de alguien de mi familia de que lo que habían hecho estaba realmente mal. Dejé la carta a un lado, no lista para responder,
pero apreciando su sinceridad. A medida que el verano se convertía en otoño, me instalé en mi nuevo trabajo y nuevo hogar. Hice amigos en el trabajo, me uní a un grupo de senderismo que exploraba senderos locales los fines de semana e incluso comencé a salir con alguien que conocí en una cafetería del vecindario. Mi vida era más plena y equilibrada de lo que había sido en años. La prueba más dura llegó con la temporada navideña que se acercaba. El Día de Acción de Gracias siempre había sido una gran reunión familiar en casa de mis padres. Este sería mi primer año ausente de la mesa. A principios de noviembre, los mensajes de mi familia se intensificaron, desde chantajes emocionales hasta acusaciones airadas y tristes reminiscencias de festividades pasadas. Me mantuve firme. En lugar de ir a casa, acepté una invitación de mis nuevos amigos de senderismo para unirme a su cena de acción de gracias. Rodeada de personas que me aceptaban sin expectativas ni historia, me encontré disfrutando genuinamente de la festividad por primera vez en mi memoria. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, respondí. Era mi hermano Javier. La cena fue rara sin ti, dijo, su voz ligeramente arrastrada por lo que supuse era la bebida navideña. Mamá lloró durante el brindis. Papá apenas dijo 2 palabras en toda la noche. Permanecí en silencio, no queriendo ser arrastrada a la manipulación emocional. Mira, continuó Javier, frustrándose con mi falta de respuesta. Entiendo que estés enojada por lo del crucero, pero esto se está volviendo ridículo. Es como si hubieras muerto o algo así. Cambiaste tu número, te mudaste sin decírselo a nadie. Daniela ni siquiera nos dice si ha sabido de ti. Esa es mi elección, finalmente dije, y te agradecería que la respetaras. Pero somos familia, protestó, recurriendo al familiar estribillo. No puedes simplemente cortarnos así. No estoy cortando a nadie, respondí con calma. Estoy creando límites. Hay una diferencia. Lo que sea, se burló. Siempre has pensado que eres mejor que el resto de nosotros de todos modos, con tu trabajo elegante y tu gran apartamento en la ciudad. Supongo que ahora tienes la excusa perfecta para dejarnos a todos atrás. La antigua Sofía se habría defendido, habría protestado que siempre había estado allí para la familia, que siempre había puesto sus necesidades primero. Pero la nueva Sofía reconoció el intento de cambiar el guión, de convertirla en la villana de esta historia. Creo que hemos terminado aquí, dije en su lugar. Por favor, no vuelvas a llamar a este número. Mientras colgaba, me di cuenta de algo importante. El dolor de su traición había disminuido, no porque hubiera olvidado o perdonado, sino porque había crecido más allá de la necesidad de su aprobación o comprensión. Sus opiniones, una vez tan centrales para mi autoimagen, se habían vuelto periféricas a mi sentido de valía. Esa noche, agregué una nueva foto a mi pared, no de mi familia biológica, sino de mi grupo de senderismo. Todos nosotros despeinados y sonriendo en la cima de una cresta montañosa. Fue la primera de muchas de esas fotos, una representación visual de la familia que estaba eligiendo construir a mi alrededor. Personas que respetaban mis límites, celebraban mis éxitos sin resentimiento y se preocupaban por mis incondiciones. 6 meses después del incidente del crucero, había creado una vida que se sentía auténticamente mía. El viaje había sido doloroso, pero el destino valió cada paso difícil. No solo me había alejado físicamente de una dinámica familiar tóxica, me había liberado emocionalmente de patrones establecidos desde la infancia. La mujer que una vez midió su valor por su utilidad para los demás ahora entendía su valor intrínseco. La hija que había sido explotada por su éxito ahora celebraba ese éxito en sus propios términos. La fiable Sofía, en la que siempre se podía contar para sacrificarse, se había convertido en alguien que sabía cuándo dar, lo que es igual de importante, cuándo protegerse. No era el camino que habría elegido. Pero a veces los caminos que nos vemos obligados a tomar nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Junio marcó el 6º aniversario de mi descubrimiento del engaño del crucero. También marcó el comienzo del verano en San Francisco, trayendo consigo días más largos y temperaturas más cálidas. Mientras empacaba mi coche para una escapada de fin de semana, sentí una ligereza que había estado ausente durante gran parte de mi vida adulta. Mi destino, el lago Tahoe. El viaje que me había visto obligada a cancelar hacía medio año finalmente estaba sucediendo, aunque con varios cambios significativos. En lugar de ir con Sara, viajaba con 3 amigas de mi grupo de senderismo.
En lugar de quedarme en la cabaña que había reservado originalmente, habíamos alquilado una casa junto al lago más adecuada para nuestro grupo más grande. Y en lugar de la mujer que había sido entonces, ansiosa por complacer y rápida para sacrificarse, iba como la mujer en la que me había convertido, segura, consciente de los límites y priorizando mi propio bienestar junto con el de los demás. El viaje a Tahoe estuvo lleno de música y risas, 4 mujeres compartiendo historias y bocadillos mientras el paisaje se transformaba gradualmente de ciudad a montañas. Cuando doblamos la última curva y el vasto lago azul apareció a la vista, sentí una oleada de emoción que me tomó por sorpresa. Este momento me había sido robado una vez, reclamarlo se sintió como una victoria. Nuestro fin de semana se desarrolló en un torbellino de senderos, aventuras en kayak y noches pasadas alrededor de una fogata, compartiendo vino e historias. En nuestra última noche, mientras mis amigas se iban a la cama, me quedé afuera sola, observando la luz de la luna jugar sobre el agua. La belleza y la paz del momento me llevaron a reflexionar sobre el viaje de los últimos 6 meses. Las primeras semanas después de descubrir la traición de mi familia habían sido casi insoportablemente dolorosas. Había pasado por el duelo, la rabia y una profunda tristeza, a veces experimentando las 3 en un solo día. Hubo momentos en los que cuestioné mi decisión de crear límites tan firmes, cuando la soledad de la separación de mi familia se sintió abrumadora. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, la curación había comenzado. Como una herida que se cierra lentamente, el dolor crudo había disminuido, reemplazado por una tierna conciencia que probablemente siempre permanecería, pero que ya no dominaba mi conciencia. Había encontrado una terapeuta que se especializaba en trauma familiar, y nuestras sesiones semanales me habían ayudado a comprender los patrones disfuncionales que habían definido mis relaciones familiares. Había aprendido a identificar y desafiar las creencias que me habían hecho vulnerable a la explotación, que el amor significaba sacrificio, que establecer límites era egoísta, que mi valor residía en lo que podía proporcionar en lugar de en quién era. Cada realización había sido un paso hacia la libertad de las restricciones que me habían limitado durante tanto tiempo. Mi relación con mi familia había evolucionado de diferentes maneras con diferentes miembros. Mis padres seguían siendo los más resistentes a reconocer su papel en lo que había sucedido. Habían progresado de la negación airada a la victimización herida, posicionándose como las verdaderas víctimas de mi reacción irrazonable. Mantuve un contacto mínimo, respondiendo a mensajes directos con respuestas breves y fácticas, pero sin iniciar ninguna comunicación por mi cuenta. Mi hermano Javier vacilaba entre apoyar la narrativa de nuestros padres y expresar un arrepentimiento confuso sobre cómo se había desarrollado todo. Se había puesto en contacto varias veces, generalmente cuando bebía, con mensajes que iban desde acusaciones hostiles hasta reminiscencias nostálgicas de nuestra infancia. Respondí selectivamente, participando solo cuando su comunicación parecía genuina en lugar de manipuladora. Daniela había tomado un camino diferente. Después de su carta inicial, había respetado mi necesidad de espacio mientras ocasionalmente enviaba actualizaciones sobre su vida sin esperar respuesta. 3 meses después del incidente del crucero, finalmente respondí, y habíamos comenzado una cuidadosa reconstrucción de nuestra relación. Había sido el único miembro de la familia en ofrecer una disculpa genuina sin condiciones ni demandas de perdón inmediato. Hace 2 meses, nos habíamos reunido para tomar un café, nuestro primer encuentro cara a cara desde la fractura familiar. La conversación había sido incómoda al principio, cargada de historia no dicha, pero gradualmente se había relajado en algo que se parecía a nuestra antigua conexión. He estado viendo a una terapeuta, había admitido, revolviendo su late nerviosamente, tratando de entender por qué seguí su mentira cuando sabía que estaba mal. ¿Por qué siempre he seguido cosas que sabía que estaban mal? Eso requiere coraje, había respondido, genuinamente impresionada por su autorreflexión. Estoy tratando de ser más como tú, había dicho con una pequeña sonrisa, defendiéndome, estableciendo límites. Es más difícil de lo que pensaba. Nos habíamos despedido con un abrazo y la promesa de volver a vernos, un pequeño brote verde de nuevo crecimiento de lo que parecía tierra quemada. Más allá de mi familia, otros aspectos de mi vida habían florecido de maneras que no podría haber anticipado. Mi nuevo trabajo me desafiaba creativamente mientras respetaba mi necesidad de equilibrio entre la vida laboral y personal. Había desarrollado amistades basadas en intereses compartidos en lugar de obligación o historia. Incluso había comenzado una relación prometedora con Alejandro, un ingeniero de software que había conocido a través de mi grupo de senderismo y que entendía y apoyaba mis límites familiares sin juzgar.
Lo más significativo es que había reconstruido la relación conmigo misma. La ansiedad constante que una vez había sido mi compañera había disminuido considerablemente. La necesidad de validación externa había sido reemplazada por una confianza interna en mis elecciones y valores. La culpa que había ensombrecido tantas de mis decisiones había dado paso a una comprensión más clara de la responsabilidad personal frente a la obligación inapropiada. Mientras estaba sentada junto al lago esa última noche en Tahoe, me di cuenta de que lo que inicialmente se había sentido como una pérdida devastadora había sido, en última instancia, un catalizador para un profundo crecimiento. La traición familiar me había obligado a enfrentar patrones que de otro modo podría haber continuado indefinidamente. El dolor había sido real y significativo, pero también lo fue la liberación que siguió. A la mañana siguiente, mientras empacábamos para regresar a San Francisco, di un último paseo sola por la orilla. El agua lamía suavemente las rocas, constante pero siempre cambiante, como la vida misma. Cogí una piedra lisa y la sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso y textura. Familia, había aprendido, no se trataba solo de sangre o historia compartida. Se trataba de respeto, reciprocidad y cuidado genuino. A veces, la familia que creamos a través de conexiones elegidas honra esos principios más plenamente que aquella en la que nacemos. Y a veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos es reconocer cuando las relaciones se han vuelto dañinas y tener el coraje de establecer nuevos patrones. Lancé la piedra al lago, observando cómo las ondas se expandían hacia afuera en círculos perfectos. Así funcionaba la curación, me di cuenta. Comenzaba desde un único punto de decisión y se irradiaba hacia afuera, afectando cada aspecto de la vida de maneras tanto esperadas como sorprendentes. La mujer que regresó del lago Tahoe no era la misma que había cancelado entre lágrimas su viaje 6 meses antes. Era más fuerte, más sabia y más compasiva, incluso consigo misma. Entendía que la verdadera generosidad provenía de la plenitud en lugar del agotamiento, que las relaciones saludables mejoraban en lugar de disminuir a ambas partes, y que los límites no eran muros, sino definiciones vitales de la individualidad. Lo más importante, había aprendido que desaparecer de situaciones tóxicas no era un acto de cobardía, sino de profundo coraje. A veces, alejarse silenciosa y deliberadamente era la declaración más poderosa que uno podía hacer. Mientras nuestro coche descendía por las carreteras de montaña hacia casa, sentí una sensación de paz que había sido esquiva durante gran parte de mi vida. El futuro se extendía ante mí, no como un camino predeterminado dictado por las expectativas familiares, sino como un paisaje abierto de posibilidades. Ahora era libre de explorar en mis propios términos.